Hola, buenas tardes a todo el público del Instituto de Formación Política y Gestión Pública. Bienvenidos a un nuevo conversatorio sobre comunicación política. Esta vez el tema elegido fue los jóvenes. ¿La política le está hablando a los jóvenes? ¿Le está hablando bien? ¿Le está hablando mal? En las últimas elecciones han aparecido nuevos fenómenos que han acercado los jóvenes a la política. Por ejemplo, el fenómeno Milei. Con el equipo del instituto hicimos foco en ese nuevo panorama que estaba empezando a aparecer y también en muchos jóvenes que le estaban hablando a los políticos y diciendo, bueno, pero ¿es a través del TikTok? ¿Es a través de las redes sociales? ¿O hay otra estrategia de comunicación para hablarnos a nosotros? Para eso, hoy tenemos dos invitados especiales. Uno acá presente, bienvenido, Pato Mouche, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Pato es politólogo, consultor político, especialista en estrategia de comunicación política y ha asesorado a muchos candidatos a nivel nacional como también a nivel de América Latina. Y bienvenido, Pato, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy bueno el tema para romper el tema de las elecciones. Bueno, gracias. Y tenemos invitada especial Gila Vilker. Gila es licenciada en comunicación, es especialista en opinión pública, es especialista en análisis y estudios cuantitativos, así que ella es quien también nos va a dar un panorama acerca de qué es lo que están diciendo los jóvenes, sobre cómo se comunican los políticos o cómo intentan comunicarse los políticos con este grupo etario. Para arrancar, una pregunta para los dos. Bien. ¿Querés? Arrancás vos, Patricio, Dale. sigue Gila, es la política. ¿Le está hablando a los jóvenes? Sin duda es la pregunta del momento. Yo quisiera ir tomar esa pregunta un poquito hacia atrás. ¿La política le está hablando a la gente como corresponde? Porque creo que lo que siempre nos pasa, nosotros los que trabajamos en esto, es los políticos o las campañas ven a los jóvenes como un público raro, allá alejado, difícil, pero a la luz de los resultados y en la situación que estamos hoy, creo que podemos plantear si la política está realmente comunicando como debe a todos los públicos en general. Digo, hay un déficit muy grande entre qué es lo que está diciendo la política y lo que está escuchando o necesitando la gente. Entonces, en ese universo podemos poner a los jóvenes. Yo haría esa diferencia. Y dentro de esa situación generalizada, los jóvenes que tienen por lo general un rechazo más hacia la política, en un contexto generalizado de rechazo hacia los políticos, se complejiza. Ahora, si en general los políticos y la política que está acostumbrada supuestamente a hablar a la gente, le está hablando mal, por decirlo de una forma simple, mucho menos lo está haciendo con los jóvenes, o sea, mucho peor lo hace con los jóvenes. ¿Por qué? Porque tiene algunas particularidades, pero le está costando definitivamente llegar, sí. Gracias, Pato. Y a ver, Gila, va la misma pregunta para vos. ¿A vos te parece que la política le está hablando a los jóvenes? ¿Le está hablando al público en general, como dice Pato? Mira, coincido con Pato en un... ¡Ay, qué plato! Coincido con Pato en un 100%. Sobre todo porque es cierto que estamos atravesando un momento en el que de alguna manera el vínculo entre ciudadanía y política empieza a ser puesto en entredicho o puesto en cuestión. A ver, tampoco hay que hacer un panorama de esto en exceso dramático. Lo que creo que está pasando acá es que empiezan a haber señales de que hay algo en esa dinámica de enlace y de ida y vuelta, de feedback, que está un poco, bueno, está en problemas, ¿no? Yo diría está en problemas. Y me parece que aquí lo que se juega es un problema de expectativas, ¿no? Digamos, o sea, ¿por qué esto está en crisis? Sobre todo, básicamente, yo creo que es porque la política hoy no puede abrir expectativas. Y en el caso de los jóvenes esto es aún más acuciante, porque la juventud es puro proyecto, ¿no? Digamos, o sea, el joven por lo general no lo sabe, digamos, cuando uno empieza a percibir la categoría jóvenes cuando ha dejado de serlo de alguna manera, ¿no? Entonces el joven, por supuesto, se sabe joven, pero no se ubica en una categoría, o sea, no tiene sobre sí la experiencia, lo que tiene sobre sí es el mundo que se abre. Bueno, la pregunta acá es, ¿la política puede abrir mundo para esos jóvenes o puede ayudar a abrir mundo para esos jóvenes?
Me parece que eso es lo que hoy está en cuestión, lo que hoy eso está en duda, y es la gran dificultad para generar ese enlace, ¿no? Cuando uno ve lo que pasa en términos de opinión pública en el segmento juvenil, por lo menos en la capital federal, lo que vemos es que 4 de cada 10 jóvenes de entre 16 y 29 años prefieren una figura como Milei. Por supuesto, 4 de cada 10 no es la mitad más uno, pero es muy significativo, es un porcentaje realmente muy significativo, sobre todo pensando que a la luz de los resultados electorales, y esto nos permite a nosotros ya hablar de una idea de un ambiente, sí, podríamos llamar un ambiente libertario en el mundo juvenil. ¿Qué es lo que, en todo caso uno podría, nada, y corto acá si después seguimos peloteando? Creo que la pregunta acá es, ¿cuál es la novedad? ¿Qué es lo que trae esta figura política para poder de algún modo mover esas energías, mover esas sensibilidades, mover incluso esas expectativas del mundo juvenil? Buenísimo, Gila. Pato, ¿qué opinas vos del fenómeno Milei? De esto que dice Gila. ¿Qué es lo que este señor moviliza en general y en ese grupo etario, no? Totalmente, comparto lo que decía Gila, tomo ahí, lo conecto de Milei, y ahora llego al punto específico de Milei, porque creo que Milei responde a qué dicen. ¿No? Nosotros nos preguntamos siempre cómo le llegamos a los jóvenes, con qué herramientas. Nos subimos a TikTok, nos subimos a Twitch, nos subimos a Instagram en su momento. ¿En dónde estamos? Pero creo que la política se toma muy poco tiempo a veces para conocer en general al electorado y mucho menos tiempo para conocer a los jóvenes. Dentro de ese conocer hay valores que tienen los jóvenes, además de movilizarse por intereses, por causas comunes, lo que valoran mucho es la autenticidad. Y a mi parecer, creo que lo que tiene, más allá de algún clima de época político y discurso, en términos de mensaje, discurso antipolítica, que es lo que prima en Milei, es auténtico. Entonces, tanto un candidato como Milei o como Esper pueden capitalizar un poco más desde ese lugar de autenticidad, que es el que valoran los los jóvenes, y que tiene el lenguaje de las redes sociales. Bien, bien. Sí, bueno, muchos de las apariciones de Milei que han atraído más a los jóvenes y a su electorado en general tuvieron también que ver con actos presenciales, con lo cual se ve que Milei, esto de cómo lo cuenta, va más allá de un canal u otro. No sé qué piensan vos y qué piensa Gila. Sí, totalmente. Antes de dejar a Gila y agrego, él también capitaliza ese componente, si querés, ese valor de la transgresión que tienen los jóvenes, que lo combina con una serie, es una combinación, por supuesto, nunca un candidato podemos explicar por un solo factor. Sí. Bien, perfecto. Gila. Mira, yo pienso que acá hay que hacer una distinción, porque el universo Milei es cierto que moviliza juventudes, pero decir juventudes no alcanza, porque esas juventudes están compuestas mayoritariamente por universos masculinos. Vos recién hablabas de los actos presenciales. Y cuando uno va a los actos presenciales de Milei para entender de qué se trata, uno lo que ve es muchachada, masculinidades, ¿no? Digamos, o sea, yo diría universos jóvenes, pero predominantemente masculinos. Entonces hay que preguntarse por qué la energía que se mueve no es únicamente juvenil, sino que tiene un corte, o sea, es un corte generacional y un corte de género. Las dos cosas, es un fenómeno que está por ahí. Entonces, yo me pregunto, me parece que la pregunta es válida en este contexto. Si en un momento en el que la mujer está conquistando un nuevo estatus, en que las causas progresistas que de alguna manera empoderan el lugar de la mujer, ponen en el centro de la escena a las causas ecológicas, las causas vinculadas al medio ambiente, estos movimientos no tienen también algo de reacción, o como si fuese una especie de diálogo encubierto, diálogo que pone en tensión ese nuevo estatus cultural, ¿no? En ese sentido, recién Pato hablaba de la transgresión, y yo creo que esta idea de transgresión en realidad tiene que ver con esta conversación sobre el nuevo estatus de la sociedad, sumado a, esto que hablábamos recién de las expectativas, que tiene que ver con las dificultades que tienen hoy los jóvenes para trazar un horizonte vital, de mediano plazo, de largo plazo, para imaginar cómo va a ser su vida,
para pensar cómo insertarse en una sociedad donde, bueno, donde la aspiración mínima de lograr al menos lo que hicieron sus padres hoy está prácticamente vedado, ¿no? Entonces, digo, repasando un poco, hay dos cosas, te diría, dos elementos. Uno es las dificultades para ordenar y trazar un proyecto de vida, el problema de las expectativas. Punto dos, una forma de reacción contra un nuevo estatus de la cultura que incluye el lugar de la mujer, pero también el lugar de los problemas ecológicos, además de, bueno, el lugar o la idea del Estado presente. Tres cosas que son fenómenos progresistas, sin lugar a dudas, ¿no? Buenísimo, Gila, la verdad, tu aporte, por lo menos en mi caso, no sé, en el caso de Pato, la verdad que no había hecho foco en eso que Gila nos está agregando, su aporte tan importante, estos 3 puntos que ella comentó. Pato, ¿vos qué opinas con respecto a este status quo del que habla Gila y cómo la comunicación política y cómo los políticos, más allá de Milei, empecemos a salir un poco de Milei, están tomando este status quo? Sí, una cosa que tiene que ver con lo que decía Gila, me parece muy interesante. La política le vive hablando a los jóvenes con esta noción de futuro. Ustedes son el futuro, tenemos que trabajar por el futuro, pero no les construye el presente, un poco lo que decía Gila. La política en toda esta noción de futuro se los pone allá y ellos dicen, pero yo allá no voy a llegar, ¿qué me resolvés hoy? En esa ruptura me parece que hay que trabajar muchísimo, a cortar las grietas ahí y ser más propositivo. Pasó, y lo vimos en esta campaña más en términos generales, ¿no? Hubo mucha grieta entre lo que decían las campañas y lo que necesitaba la gente, que creo que lo corrigieron un poco sobre el final de las PASO. Pero hay que tenerlo en cuenta. Sobre esta noción general del status quo, sí, los jóvenes siempre son más desafiantes, pero de vuelta, los jóvenes también hay que interpelarlos desde un lugar de un público más. ¿Cuánto estamos haciendo para entender esos jóvenes? ¿Cuáles son esas motivaciones? Yo iría, y comparto por eso lo que comentaba Gila, de ir por lo cualitativo. ¿Cuánto tiempo ponemos de nuestras campañas para entender realmente a los jóvenes? Y después encontremos temas, encontremos puntos de acuerdo. Los jóvenes necesitan viajar, educar, laburar, igual que cualquier otro público. No creamos que necesitan una solución mágica, ser extremadamente creativo. Busquemos sí las formas por otros medios más afines, Twitch, Instagram, Twitter, no sé, en el cual ellos se van a ir moviendo y generando. O sea, tomando las tendencias, movámonos ahí. Pero entendamos bien el cómo, eso me parece muy importante. Y sobre todo, y te sumo un elemento acá, tengamos un interlocutor. Creo que hay una distancia muy grande entre muchos candidatos, entre muchas campañas y el público, que quizás en un público relativamente cercano etariamente es más fácil de resolver, pero con los chicos y las chicas de 20 años, un candidato 45 tiene distancia. Bueno, ¿qué podemos poner en el medio? ¿Queremos hacernos los cancheros como los chicos? No nos va a salir, se va a notar, va a quedar mal. O sea, eso es creo que el peor remedio. Lo que sí podemos hacer es encontrar otros intermediarios. ¿Queremos hablarle a los jóvenes? Trabajemos con los jóvenes. Lo primero es escuchar y lo segundo es trabajar con ellos. Armemos actividades, encontremos una persona que sea un nexo, que nos conecte con esa comunidad joven a la que nos está costando llegar. No pensemos que todo se resuelve con abrir una cuenta de la última red social. Lo digo porque esto no importa cuando lo digamos. En su momento era sumarse a Instagram, ahora es me sumo a Twitch o no, y en el medio estuvo TikTok. Sí, ok, perfecto. Sí, o sea, retomando un poco lo que dice Pato, mientras vos hablabas, yo pensaba en esto de, a ver, es un poco lo que quiere el público en general, y ahí la asumo Gila. O sea, los jóvenes también quieren escuchar educación y trabajo, que creo que son los pilares fundamentales, propuestas en educación y trabajo. De eso se trata construir futuro. Después, como decía Pato, vemos cómo lo contamos y muy valioso, como él decía, encontrar un interlocutor, organizar mesas donde ellos también puedan participar. Ellos quieren participar y está bueno que les abramos un lugar en la mesa. Exacto, y sobre todo ir a escuchar, porque nosotros de golpe, pasa en general, de vuelta, con muchos públicos en las campañas, le queremos ir a vender nuestro voto. Queremos ir a hablar a los jóvenes. ¿Los escuchamos primero? Quizás tienen un montón de cosas, quieren participar, tienen otras energías. Abramos esos espacios. Después que nosotros pudimos dar ese espacio es un lugar de comunicación. Una vez que dimos ese espacio, que escuchamos, que aprendimos, bueno, ahí quizás podemos intercambiar otras ideas, pero hay que tener otra lógica, me parece. Gila, la política, los políticos, lo que dice Pato, ¿le están escuchando a los jóvenes?
Antes hablábamos de si le están hablando. ¿Los están escuchando? Te diría dos cosas. Por supuesto, no hay campaña desde hace ya muchos años que no tenga un desvelo por el mundo juvenil, ¿no? Digamos, el desvelo del mundo juvenil es, bueno, es esta cosa de un segmento, un área de la campaña que siempre dice, bueno, ¿y los jóvenes? ¿No? Digamos, como si fuese un universo al costado. Pero yo los escuchaba recién y planteaba esta idea de invitémoslos, sentémoslos a la mesa, hay que abrirles las puertas, digo, toda esta serie de cosas que en realidad, si vos te fijas, la enunciación es la enunciación del poder, ¿no? Digamos, abrámosle las puertas, no, venga para aquí, yo le abro las puertas. Y me da la sensación de que escucharlos también es entender cuál es el clima en el que viven. Y yo te diría que para entender este clima, es más acertada una idea, por ahí es una idea media remanida, digamos, pero es una idea de Nietzsche, que tiene que ver con no permitas que te den un derecho que tú puedas tomarte, ¿no? Decía el aforismo, no permitas que te den un derecho que tú puedas tomarte. Entonces, esta idea, digamos, de abrámosle las puertas, démosle derechos, darles, digo, hay algo ahí también desfasado del clima, porque el clima hoy está en una zona mucho más picante, mucho más caldeada, digamos, donde hay algo más del orden de la autonomía, del patear el tablero, de un empoderamiento contrapolítico o antipolítico. Entonces, que de alguna manera esa idea de la invitación, bueno, yo creo que de alguna manera se lleva o no se termina de llevar bien con esta nueva sensibilidad que está dando vueltas. Y eso también es parte de la escucha. Y escucha, por supuesto, siempre hay, digamos. El tema es cómo es la calidad de esa escucha. Escucha hay porque hay investigación en el mundo juvenil. Esto no es un fenómeno nuevo, no es algo de ahora. Siempre ha constituido un desvelo. Algunas veces se acierta mejor, otras veces fracasan un poco más las estrategias. Pero en principio, digo, eso existe y en todo caso lo que habría que repreguntarse hoy, más allá de esto que hablamos del clima también, es si ese enfoque, ese encuadre del mundo juvenil es suficientemente adecuado, ¿no? Porque vuelvo un poco a lo que planteaba Pato al inicio, y es que los jóvenes no son marcianos, son parte de esta sociedad. O sea, digo, podemos segmentarlos porque es cierto que ahí hay distintos intereses y hay lugares donde están, que es un lugar distinto, sobre todo a partir de la transformación del sistema de medios y de comunicación, pero más allá de eso, son miembros plenos de esta sociedad. Entonces es difícil esa reificación. Esto por un lado. Y una cosa más, que es cada vez es más difícil hablar de jóvenes. Yo creo que, o de juventud. Yo creo que hay que hablar de juventudes. En todo caso hay que entender toda esta cosa. Digo, hace ya muchos años, en los años 90 se hablaba de tribus juveniles. Es una palabra que ha quedado recontra vieja, ya tiene la teoría de las tribus juveniles tiene más de 25 años, pero, digo, y que venía de la mano de la caída de los grandes relatos, ¿no? Digamos, era toda una lectura que había sobre la época. Bueno, creo que hoy, más que nunca, el tema de entender esas distintas sensibilidades, intereses, también hacen a la comunicación política, y creo que ahí sí todavía falta investigación, porque es algo que tiene que ver más con una zona más cultural y menos política, pero la política no está divorciado de lo cultural. Entonces, hay algo ahí que todavía falta entender y que requiere mucha investigación. Bien, bien. Bueno, estamos acá con Pato Mouche, con Sheila Bilker, hablando de comunicación política, de cómo la política le habla a los jóvenes, de qué manera y de cómo la política le habla al público en general. ¿Y qué puede hacer la comunicación, Pato, con esto retomando esto que decía Sheila? ¿Qué puede hacer la comunicación política? ¿Qué puede tomar esta pelota y qué puede hacer? Perfecto. Primero, correrse de su lugar, porque tomo de su lugar, digamos, acostumbrado y repetitivo y muchas veces muy politizado. Y tomo lo que decía Sheila, sí, si nosotros los invitamos, para meterme en tu pregunta, si nosotros los invitamos a participar o a escucharlos, y eso implica reproducir costumbres o hábitos que ya veníamos, vamos a estar muy mal. Si decir que escuchamos a los jóvenes es hacer un vivo en Instagram y responder preguntas
hay una brecha. Entonces creo que esta escucha tiene que ser desde otro lugar y lo más importante para entender desde la comunicación política y desde lo que hagamos en la campaña es desde el lugar de los jóvenes, no desde el lugar que nosotros creemos que están los jóvenes o del lugar que les cómoda a la política. Entonces, en concreto yo iría por una agenda propositiva, con temas, con cuestiones concretas, movida con una carga valorativa, pero movida por intereses y por causas. Yo creo que quizás a través de esa ventana nosotros podemos encontrar, obviamente depende de qué tema, tenemos que conocerlo, que investigarlo, pero podríamos llegar mejor. Después, ¿a través de qué medio? Es lo que decíamos hoy. Bueno, los jóvenes están atrás de la tendencia, los jóvenes generan tendencia, iremos entendiendo. Ahora, ¿en cualquier medio a cualquier costo? No. Charlábamos un poco fuera de cámara sobre lo del TikTok. Hay candidatos que les resulta y hay candidatos que no. Está bien, es una red social muy usada por jóvenes, pero estar ahí ¿para qué? Para dar un mensaje político. Me parece que eso es contraproducente. Yo te contaba, tuve el caso de poder trabajar con un candidato en Bolivia que no es de la generación de internet, tiene más de 45, 50 años. TikToker nato, le salió, resultó, funcionó, en un mes y medio 150.000 seguidores sin poner un peso. Pero porque le resultó, a ningún otro se lo hubiésemos podido recomendar y porque lo que hacía ahí no era política, era cosas divertidas mientras hacía campaña. Entonces, de vuelta, vas a estar en una red social que es tan auténtico. Eso me parece lo más importante. Si no, vas a estar queriendo poner la estrategia y el mensaje de tu campaña, muy probablemente muy duro, si querés rústico o cargado de valoración, en una nueva red social y en definitiva cambian las herramientas, pero el problema es el mismo. Bien. Bueno, les voy a hacer una pregunta más general, saliendo un poco del tema de los jóvenes, pero ustedes me trajeron a que les haga esta pregunta a los dos, porque son especialistas en la materia. Es una pregunta más general, desafiante para estos tiempos, como decía Sheila. Es hora de que la comunicación, y más la comunicación política, deje de correr detrás del clima de época. Es hora de que la comunicación política atraviese las pantallas y vuelva a lo que es lo cultural, haga esa lectura en el territorio cultural. Sí, yo creo que sí. Siempre la comunicación política se suma, en términos para verlo en términos bien gráficos de redes sociales, se suma 2 o 3 años después de la tendencia. Llegaste tarde, de acuerdo a cuando te encontró la campaña, y de vuelta le falta profundidad. Está más en el marketing y menos en lo profundo, en el valor de la comunicación, en el concepto, en entender esto. Por decir una forma, hay que movernos más en un mundo cualitativo para tratar de entender para mí lo que está pasando. Muy bien. Sheila, te toca, es tu turno. Es difícil tu pregunta, es difícil porque primero, bueno, no sé, cuestionaría un poco la idea de que la comunicación política está detrás. La comunicación política está en el entre, no está detrás, está en el entre, ¿no? Digamos, es difícil pensarla, digo, una buena comunicación política es difícil caracterizarla como que va detrás, que llega tarde, que llega con la lengua afuera, digamos, me da la impresión que no. Sí creo que hay que pensar en relación, por ejemplo, con los universos juveniles, y después vuelvo de vuelta a tu pregunta, un poco entender cómo es la dinámica de los nuevos medios, que básicamente tienen que ver con que que hay fenómenos de desplazamiento sistemáticos y ofertas nuevas todo el tiempo que tienen que ver con la huida del mundo adulto, o la huida del mundo de los padres, de las generaciones anteriores. Vos fíjate que todos los sucesivos desplazamientos tienen que ver con redes que cuando se llenan de adultos mueren y aparecen nuevos soportes o nuevos... hay nuevas plataformas, entonces hay algo ahí que tiene que ver con una dinámica generacional que te diría que es casi como la huida. En ese sentido sí podríamos decir la comunicación política en relación con los jóvenes llega detrás, pero fuera de eso, en general la comunicación política acompaña los procesos políticos, los procesos de gestión, los procesos de intervención social, o sea, yo no veo ahí un fenómeno divorciado. ¿Y cómo era la segunda parte de la pregunta? Si vos crees que la comunicación en general, no solamente la comunicación política, debería volver un poco a esto de mapa territorio,
hacer este juego de volver al territorio de lo cultural, esto de los relatos que vos hablabas, de los escenarios de los que se está viviendo, y hacer ese doble juego, ¿no? ¿Qué está pasando en la cultura y que eso lo lleva a una estrategia de comunicación, un mensaje y viceversa? Perfecto. Sol, está perfecto y es totalmente adecuado lo que estás planteando, porque me parece que hay algo de que es por ahí. Lo que sí me parece un poco artificial la separación. Mira, pensá acá lo que hay que pensar también es cómo se conforman las corrientes de opinión. Pensá lo que pasó con el mundo del aborto. Probablemente ha tenido más incidencia en empujar esa ley el liderazgo de personas como Dolores Fonsi, es decir, figuras culturalmente relevantes, de gran impacto social, cero políticos, digamos, ¿no? Pero que tienen una ascendencia importante. Entonces, vos ves ahí como hay una retroalimentación sistémica entre las figuras culturales, las figuras pop, en definitiva, digamos, y la democracia de masas, la democracia mediatizada, es profundamente pop. Pop en el sentido más radical de la palabra, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay algo que no solo hay que explorar, sino que creo que es algo que forma parte, o sea, intrínseca de la trama, de la comunicación política, ¿no? De esa ida y vuelta. Entonces, yo lo que te diría es no perder de vista este elemento, digamos, este elemento, esta dimensión pop, que es como la dimensión más elementalmente cultural que tiene la trama social, que en definitiva es difícil divorciar muchas veces lo político de lo cultural, de otros fenómenos. Entonces, sí, ciertamente coincido con vos plenamente y creo que muchos elementos pop y muchas figuras pop del mundo de la cultura en general tienen a veces más potencia de comunicación que no sé, que un spot. Te lo voy a plantear de este modo. ¿Cuánto vale un spot publicitario y cuánto vale que Campanella para el mundo de Juntos o Pablo Echarri para el mundo de todos salgan con alguna declaración respecto de algún fenómeno de época? Bueno, ahí tenés elementos donde se mixtura arte, cultura, política y por supuesto comunicación. Y son cosas difíciles de dimensionar, pero que sabemos que son profundamente importantes a la hora de formar corrientes de opinión, adhesiones y ordenar este caos de la comunicación en el que se inserta la comunicación política, ¿no? Bien, bien, bueno, Pato, no sé qué opinás de esto de los interlocutores. Es un poco lo que hablabas, ¿no? De encontrar el interlocutor, el referente, el líder de opinión. Exacto. Siempre que uno pueda encontrar para movilizar una idea, una causa, un formador de opinión, un líder, alguien respetado, sobre todo cuando esa causa la incorpora pero no está politizado, es muchísimo más importante. Por eso, el concepto youtuber, si querés, en los más jóvenes, llega mucha más información por ahí que por cualquier otro medio de información a ese grupo, para hablar a jóvenes. Pero sí, totalmente de acuerdo, siempre que podamos encontrar ese fusible es muchísimo mejor. Bueno, les quiero agradecer a los dos, realmente nos han dado el diagnóstico, a mí me gusta a veces hablar en términos médicos, nos han dado el diagnóstico de la situación, hemos repensado, hemos debatido, hemos analizado todo este tema de hablarle a los jóvenes, pero también hablarle al público y al electorado en general, a la gente, al votante. Así que desde ya les agradezco a los dos. Si quieren agregar algo, alguna conclusión final que les haya quedado de todo este tiempo de elecciones, este año de elecciones, ahora estamos nuevamente entrando en elecciones para las generales, algo que hayan visto, que haya para mejorar, una conclusión, algo que quieran dejarle al público, oyente del instituto, televidente, a través de la cámara. Bueno, primero que nada, gracias de vuelta por la invitación, un gusto poder charlar entre los tres, muy interesante el debate. Hay algo que vi en estas campañas que tiene que ver con el clima de época, que tiene que ver con lo que se está viviendo, con la situación generalizada, es de vuelta, es el rechazo que hay a la política por un lado, y ahí es cuando digo, bueno, qué lento reacciona a veces, se reacciona desde la comunicación, desde la campaña, donde no se entendió lo que se estaba proponiendo en muchos casos, no se entendió qué se le tenía que decir.
y diría que como un objetivo para lo que queda es recuperar el asunto de las propuestas, recuperar la propuesta y la parte propositiva. O sea, entiendo que nos toca en algunos casos ser oficialismo y oposición e incorporar componentes críticos a la comunicación, pero sin la parte propositiva es difícil para mí conectar con el electorado. Bueno, eso es parte también del objetivo de este espacio que estamos generando con el Instituto de Formación Política y Gestión Pública, que es que podamos analizar la situación, podamos describir, debatir y podamos dejar una piedra fundacional para empezar a construir algo nuevo, como dijo Pato. Podamos, repensar, volver a las propuestas, dijo Pato. Está bueno, lo que me gusta es que más allá de hablar de la situación, dejamos una propuesta, ¿no? Dejamos algo para trabajar. A ver cuál es la propuesta y que nos deja Gila. No, me mandaste en cana. Escúchame. No, yo digo, para cerrar quiero agradecer la invitación. Interesante la verdad la conversación. Me llevo más preguntas que certezas. Me quedo pensando un poco en los temas vinculados a transformaciones culturales más profundas. Muy interesante el rastreo tuyo final que armaste, que también nos lleva a pensar algunas cosas. Creo que hay fenómenos en la sociedad que no se resuelven en una escena electoral, no se resuelven simplemente en los 30 días de campaña, que hay ahora en este momento o aquí un momento en el que se empieza a advertir algo del orden de un cambio profundo, algo que era inesperado, y que que no sabemos si ha venido para quedarse, que tiene que ver un poco con la estabilización que daban estas dos grandes coaliciones de gobierno, Juntos y Todos. Empiezan a tener algunos, o empiezan a manifestar algunos límites, o empiezan a aparecer algunos límites, sumado a la fragmentación interna, que aunque desde cada espacio se lo quiera negar, es algo que está ahí, digamos, ¿no? O sea, que tiene que ver con una reevaluación de los pesos de cada uno de los actores. Entonces, yo creo que hay muchos interrogantes de cara al futuro. Creo que hoy por hoy esta elección, cada uno hará lo que pueda, pero creo que es momento para seguir investigando y seguir entendiendo qué es lo que está pasando con todas estas señales que esta última elección nos ha dejado. Así que te diría que hoy por hoy, más que certezas, lo que tengo son preguntas, y puede sonar desencantante, por eso te decía, me mandaste en cana, porque por supuesto que es más fácil decir, hay que ir por acá y por acá, y creo que no es momento para eso, creo que es momento para tomar nota de algunas transformaciones, y tratar de entenderlas, digo, una vez que pase la elección, tratar de entender qué es lo que está pasando con la ciudadanía, cuál es el punto en qué consiste profundamente la demanda, digamos, o sea, si en la demanda realmente, digo, si hay una demanda concreta o lo que hay es la irascibilidad de una época, la bronca de una época, el enojo, si ese enojo es más profundo de lo que pensamos o es apenas pura espuma. Así que yo te diría, prefiero quedarme con las incógnitas, prefiero quedarme con las preguntas, y seguir trabajando esto de cara a lo que viene, ¿no? Bueno, bárbaro, Gila, es verdad. Parece que el proceso electoral en realidad es una excusa para un montón de nuevos paradigmas y transformaciones y cambios y como decía Gila, interrogantes que están empezando a aparecer, que nos deja a nosotros como comunicadores ver qué hacemos con todo esto que va a dejar cuando se vaya la elección, que va a quedar. Tenemos mucho trabajo. Gracias, Gila, siempre nos estás dando trabajo. Bueno, de nuevo, gracias a Gila, gracias a Pato, se recoparon con la idea cuando desde el instituto les propusimos hacer este conversatorio. Desde lo profesional, para mí es un gusto tenerlos, y bueno, gracias a los dos y gracias al instituto y al público del instituto. Espero que disfruten de este conversatorio
Y bueno, estamos en contacto para lo que surja, para seguir organizando nuevas cosas y seguir repensando la comunicación y la comunicación política. Con Pato, con Gila, con todos los que se quieran sumar. Gracias, Pato. Gracias, Gila.